Hola a todos, vamos continuando y ya finalizando estas charlas tan interesantes, estas charlas coloquios sobre los secretos del Apocalipsis, y creo que en estas dos próximas sesiones, que irán siendo ya las últimas, creo que vamos a disfrutar, porque después de un periodo convulso que hemos estado hablando, donde los juicios, donde las tribulaciones, donde tanto ambiente enrarecido de muerte, donde estos personajes siniestros toman relevancia, ahora vamos a tocar hoy, a partir del capítulo 17, vamos a ir tocando el triunfo final del Cordero. Amén. Vamos a ir tocando cómo nuestro Dios, nuestro Señor, como Dios y Señor de la historia, como creador de todo, al final vence. Y ese debe ser nuestro descanso, esa debe ser nuestra esperanza. Y antes de nada, como no, mandar un abrazo y un saludo grande para nuestro hermano y amigo, el pastor Fernando Ramírez de Arellano, allí en Ciudad Real, pastor de la iglesia La Roca. Gracias. Fernando, un abrazo. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenas, estamos bien, gracias a Dios, en casa, en familia, en la iglesia. Agradecidos a Dios por este tiempo, como siempre, Miguel, un abrazo. Ya esta forma parte, ¿no?, de nuestra exactamente, teología. Que no lo he dicho antes, Así que Dios te bendiga mucho. Sin café es imposible agradar a Dios, ¿no? Y brindamos con todos nuestros amigos que nos están viendo y que nos están siguiendo. Claro pues que sí. Qué buena introducción. La historia del Apocalipsis y de la Biblia termina con ese triunfo final del Cordero, de Cristo, sobre todos sus enemigos. Y Apocalipsis es la revelación de Cristo, y ese Cristo resucitado, victorioso, triunfante, que viene a establecer a su reino y su juicio. Claro que sí. Fernando, hemos dicho que Dios triunfa como Señor de la historia, como aquel que parece que no, pero sigue teniendo el control de todo. Esto no sé si sería, antes de meternos en el asunto, esto lo podríamos aplicar, no sé si es una interpretación un poco liberal, de que en nuestro día a día, aunque nuestras situaciones, nuestras circunstancias nos desborden muchas veces, Dios sigue teniendo control de nuestra vida, ¿verdad? Claro. No hay nada que ocurra. Jesús lo dijo, ¿no? Ni siquiera cae uno de los cabellos de nuestra cabeza sin el consentimiento, sin la autorización, sin el permiso de Dios. Los tiene contados, y todo lo que ocurre es porque Dios lo permite y lo va a usar, y todo obrará para bien, ¿no? Para bien. De aquellos que le aman y que han sido llamados conforme a su propósito. Así que nosotros, lo único que tenemos que hacer, Miguel, es asegurarnos que amamos a Dios, asegurarnos que seguimos la voluntad y el propósito de Dios, y Dios se encarga de todo lo demás, ¿de acuerdo? Todo lo demás. Incluso lo malo que el enemigo, las personas, el adversario, el diablo, el reino de las tinieblas intencione contra nosotros, Él es capaz de tornarlo para bien, claro que sí. Gloria a Dios por ello. Eso trae descanso, confianza y esperanza, porque esto es el libro de Apocalipsis. En medio de la situación que estaba viviendo la iglesia, como comenzamos todas estas charlas, el apóstol, el Espíritu Santo inspira al apóstol al decir, no, el Señor sigue teniendo el control, tenemos esperanza, y esa esperanza es viva y es verdadera. Muy bien, Fernando, por ir metiéndonos en el libro ya, terminamos las sesiones anteriores hablando de esta trinidad satánica, y dejamos a las puertas de los capítulos 17 y 18, donde vienen dos figuras como es la Gran Babilonia, la Gran Ramera. Así es. Y ahí sí me gustaría preguntarte, ¿quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su fin? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Es literal para aquel tiempo? ¿O es algo que ya comenzó al principio de todo? ¿Qué podemos decir de esto, Fernando? Muy bien, pues mirar, si recordamos un poquito, en el capítulo 13 ya vimos la aparición
recordamos de esa trinidad satánica. Ajá. Aparecía ese dragón o serpiente antigua, que es el diablo. Aparecía también ya ese anticristo, esa figura y ese líder a nivel mundial. Y también ese falso profeta. Esa trinidad como el dragón, el padre, el hijo, el anticristo. Y también el falso profeta como esa figura, esa imitación del Espíritu Santo. Y luego, pero ellos aparecen, pero claro, aparecen para reinar y aparecen para gobernar, no aparecen de turistas y no aparecen para pasar de largo, sino para ellos establecer. Es un reino que, claro, es un reino y es el reino de las tinieblas en este caso. Y entonces en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18 vemos, como tú has dicho, Apocalipsis 17 aparece la gran ramera, en Apocalipsis 18 aparece la gran Babilonia. Y podríamos decir que son dos caras de una misma moneda. De una misma moneda, exactamente. La moneda vendría a ser ese reino, ese control y ese gobierno que el diablo, a través del anticristo, del falso profeta, quiere establecer. Y tú has dicho algo muy interesante, porque esto no es nuevo, es algo que hoy no nos vamos a cansar de repetir una y otra vez, que es la revelación de un Cristo victorioso, triunfante, que viene a derrotar a todos sus enemigos y a establecer esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Y todo esto no es algo nuevo en cuanto a las aspiraciones del enemigo para ser este príncipe o el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Y vemos que Babilonia ya aparece en el libro de Génesis. Aparece ya en Génesis capítulo 11 con este líder que en el capítulo anterior, de Nimrod, precisamente en el capítulo 10 ya aparece este cazador de hombres. Y Babel, que significa puerta del cielo, básicamente era establecer ese lugar. Ahora es muy curioso, Miguel, porque ellos, los moradores de Génesis capítulo 11, decidieron volver al este, decidieron volver a Mesopotamia, querían retomar el lugar del huerto del Edén, ese lugar de donde Dios los había echado, querían volver para decir, esto un día era nuestro, Dios nos ha expulsado, lo vamos a retomar, aquí vamos a establecer nuestro reino. Y aquí lo importante, por eso la conexión con Apocalipsis 17 y 18. Y era un reino y un estado tanto político-religioso. Había un zigurat, que era una especie de pirámide de aquella zona de Medio Oriente, que vendría a ser ese lugar religioso de culto, de adoración, pero también era el lugar de gobierno para establecer sus normas. Entonces todo eso ya hay una Babilonia histórica. Que ya aparece aquí, ¿no? Que ya aparece aquí. Y es muy interesante. Histórica, religiosa, ¿no? Política, y estas dos facetas son las que aparecen en Apocalipsis 17, 18. 17, la faceta religiosa, que ahora si quieres hablamos un poquito. Apocalipsis 18, la faceta política, comercial, donde se nos marca, donde se nos persigue, donde se nos controla. Entonces el diablo va a querer buscar controlar a las personas a través de lo espiritual, a través de una religión falsa, que ahora ahondaremos un poquito más, y también va a querer controlar a través de lo económico, comercial y político. Muy bien. Así que podemos decir que esta Babilonia es algo, como siempre, muy antiguo, que el diablo quiere seguir imitando en todo. Imitando en todo, usurpar, ponerse en el lugar de Dios en todo, y a través de esta figura lo va haciendo, ¿sí? ¿Qué explicación podemos hablar sobre la ramera? ¿Qué nos está diciendo sobre la ramera? Pues mira, a lo largo de la historia, la gran ramera se ha identificado incluso con ciudades, como puede ser la ciudad de Jerusalén, como puede ser la ciudad de Roma, como puede ser lo que era el judaísmo o la religión del judaísmo antiguo, la Roma, como podría ser también el Imperio Romano en cuanto a lo civil, incluso lo religioso con la iglesia tradicional e histórica de la Iglesia Católica. Pero en los últimos días, en los últimos tiempos, como vamos viendo cómo va evolucionando el mundo y cómo va evolucionando los tiempos y el hombre, muchos eruditos también y muchos comentaristas se nos instan y empiezan a apuntar a que obviamente la gran ramera es
tiene un corte, lo hemos dicho, religioso, espiritual, que busca la unión. Que va a fornicar, que va a adulterar, que va a hacer alianzas, que se va a prostituir, que va a ser todo muy por seductora. El poder. Todo por el poder, pero siempre desde el punto de vista religioso, prometiendo pues, ya sea el cielo, la salvación, la espiritualidad. Entonces, hoy en día muchos comentaristas, en lugar de puntualizarlo, concretarlo en una ciudad o concretarlo en una religión específica, se está hablando acerca de este nuevo orden mundial y también que va a traer como una nueva religión, del ecumenismo, en pocas palabras, sí, ¿vale? Por sí. definirlo. Entonces, sí. este ecumenismo que se busca esta alianza no solo de civilizaciones, sino de religiones, de un solo Dios, diferentes expresiones, pero que al final todo esto se va a unir de una manera pues muy sincretista, si quieres. Entonces, la Gran Ramera aparece con ese perfil muy religioso, con grandísimas alianzas con muchísimas naciones y probablemente sea una religión a nivel mundial que las personas van a empezar a adherir, ¿vale? Y van a empezar a adoptar y que el anticristo obviamente va a utilizar para unificar. Pues sí, porque me gustaría sobre esto último que tú has dicho, que el anticristo va a utilizar. Entonces, la Gran Ramera va a ser siempre, la Gran Ramera va a triunfar siempre, porque ahí en los capítulos 17 y sobre todo el 18 se nos está hablando de que luego va a haber un conflicto entre ellos. ¿Cómo podríamos hablar? ¿Cómo podríamos explicar esto? Fijaros que en el capítulo 17 se nos habla de este sistema, de la Gran Ramera, este sistema religioso, ecuménico a nivel mundial, que va a traer unidad. Pero en el capítulo 18 desaparece y en el propio capítulo 17 se nos dice que hay, ahora lo explicamos, estos 10 reyes se levantarán contra la Gran Ramera y la aniquilarán, la eliminarán. Ahora, ¿de dónde salen estos 10 reyes? Bueno, si leemos Apocalipsis 17, se nos dicen que estos 7 montes que corresponden a 7 reyes y que de esos reyes al final saldrán otros 10 como 10 reinos o regiones de autoridad, pero es muy interesante porque el propio Apocalipsis 17 lo dice. Y aquí sí que vamos a retomar algo que decías del papel histórico que incluso la iglesia primitiva, Juan cuando lo estaba escribiendo, primer siglo, lo estaban viviendo. Apocalipsis 17, fíjate Miguel, dice, estos 7 montes, 7 reyes corresponden a 7 reinos. Dice, 5 ya han sido, que lo sabemos. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y griego. Dice, uno es en el momento en el que se estaba escribiendo la carta, que era el Imperio Romano. El Imperio Romano. Y ahí metemos mucho lo que recordamos, lo de la profecía, que siempre tiene una aplicación literal, presente, pero muchas veces tiene una aplicación futura, espiritual, que se cumple en Cristo. Claro, ellos a través del Imperio Romano estaban viviendo esa persecución tanto religiosa, que no se nos olvide, como política. El Imperio Romano persiguió, hubo 10 emperadores, comenzando con Nerón, pero luego seguiría, ¿de acuerdo? Con Trajano, Decio, Domiciano, y otros, ¿de acuerdo? Entonces, estaban experimentando tanto esa persecución civil como también esa persecución religiosa. Pero luego dice, el que es el sexto Imperio Romano, dice, uno que ha de venir, pero que durará poco. Y entendemos que es esa primera parte del reino del anticristo, religiosa, diplomática, y luego se nos dice que habrá un octavo rey. Ahora, ese rey se le describe como el que es, el que no era y luego el que vuelve a ser. Se nos habla un poco, es la imitación del diablo, ¿no? De esa frase de cómo se describe la omnipotencia y la eternidad de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, pues el diablo la copia también. Y en lugar de una resurrección, que es lo que ocurre en Cristo Jesús, pues hay esa resucitación, si quieres, o posesión. El anticristo será herido mortalmente y parece que va a resucitar, pero no hay una resurrección, más bien es una posesión, como ya veíamos anteriormente. Ese es el octavo rey. Cuando ya se quita la careta, empieza a establecer su reino, a marcar a las personas, y quiere la adoración para él. ¿Y qué es lo que ocurre? Él se va a apoyar en estos 10 reyes. Y estos 10 reyes dice, ya
este orden religioso ya no me sirve, me ha servido por un tiempo, pero ya no me sirve porque ahora la adoración es para mí, quiero que todo el mundo me adore, se ha construido sus estatuas, la gente lo adora, se ha quitado la careta y a través del temor, a través de la persecución y a través de todos los milagros y a través de pseudomilagros, señales, maravillas, pues buscará la adoración por las buenas o por las malas, en este caso obviamente por las malas, por la fuerza de toda esta gente. Eso es lo que va a ocurrir con la gran ramera y ya nos emplaza al capítulo 18. Sí. Ahí es donde te iba a decir, porque hemos hablado de que estas dos sesiones, vamos a hacer énfasis sobre el triunfo del resucitado, el triunfo del Cordero, ¿sí? Y aquí vemos ya en el capítulo 18 que hay un juicio, que hay un castigo, y un castigo incluso que cuando se ejecuta es alabado en los cielos. ¿Qué podríamos hablar de ello? Pues fíjate, exactamente, el capítulo 18 empieza con alabanza, empieza con exaltación, y se nos habla de como si en el 17 la gran ramera fue la que cayó, ahora en el 18 es la gran Babilonia la que cae. Y es precioso porque como tú bien has dicho, dice, empieza estos juicios sobre Babilonia, empieza con esa exaltación, con esa glorificación, a una multitud, una voz, se identifica con esa multitud de las huestes angelicales, alabando, adorando, exaltando, porque ha venido el tiempo del Cordero, porque Él regresa, porque el tiempo de Babilonia ha caído. De hecho, ha terminado. De hecho, en el versículo 4 y en el versículo 5 de Apocalipsis 18, se nos dice que incluso se avisa a las personas y que hay un juicio, pero todavía sigue teniendo un aspecto de redención, y se les dice a las personas, y leo literalmente, salid de ella, ¿no? Salid de la gran Babilonia. O sea, un castigo evitado, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, ¿no? Dice, salid de ella, dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, ¿no? Ahora el castigo sobre el triunfo, por un lado es alabado en los cielos, por otro lado es evitado por el pueblo de Dios, que salen huyendo para no recibir. Por otro lado es lamentado, o sea, ¿cómo será este juicio? Que literalmente se nos dice, y con ella, dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Ay, cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, esos tres, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. O sea que va a ser un juicio repentino. Igual que la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos, cuando esperada, pero al mismo tiempo sorpresiva, que nos va a sorprender. Pues el juicio, bueno, Fernando, discúlpame, son los de repente de Dios. La iglesia comienza, por llamarlo de alguna manera, en un de repente. Había 120 esperando y de repente vino del cielo, ¿no? Pues esto será igual. Parece que Babilonia, parece que estas figuras siniestras van ganando, pero de repente Dios, en un abrir y cerrar de ojo, aniquila. Dice, no, el triunfo sigue siendo mío. Claro, y va a ser un juicio literal. Por eso creemos... Ejecutado, o sea, ese castigo va a ser ejecutado. Literal, visible, porque de la misma manera, por eso creemos, obviamente, que si la gran ramera apuntaba a un sistema religioso un poco más etéreo y todo lo que tú quieras, pero esta gran Babilonia tendrá su sede, igual que las Naciones Unidas tienen su sede, igual que el Consejo Europeo o el Parlamento Europeo en Bruselas tiene su sede, tendrá su sede. Claro, y va a venir un juicio catastrófico, por un lado alabado y por fin esperado y glorificado y exaltado y reconocido en los cielos, evitado por el pueblo de Dios, lamentado por todas las naciones, como diciendo cómo ha caído y qué severo es este juicio, y también será repentino, ¿no? Y por parte nuestra, pues fíjate, Miguel, lo que nos dice Apocalipsis 18:20, dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Entonces va a ser
va a ser un castigo, por así decirlo, que disfrutado en el sentido de vindicado, es decir, Dios nos va a vindicar, nos va a hacer justicia, va a poner a cada uno en su lugar, y eso para nosotros va a decir, por fin. Eso tiene que ver, hablando no de un Dios justiciero, sino de un Dios de justicia, de que va a ser también un castigo justificado, o sea, que tendrá toda la fuerza de la verdad, de la justicia, bien entendida, ¿no? Claro, no es arbitrario. Los juicios de Dios nunca son arbitrarios, son justificados. Y tú lo estabas apuntando, fíjate, en Apocalipsis 18, el 23 y el 24 nos dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, es decir, los poderosos, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Te das cuenta que vuelve a combinar esos dos aspectos de poder? Eran los grandes, los poderosos a un nivel político, de autoridad, comercial, económico, pero al mismo tiempo eran los hechiceros, ese aspecto espiritual, del ocultismo. Que va todo entreligado, entrelazado. En muchos de los... Es que me ha venido a la mente ahora, por ejemplo, Hitler, ¿no? Siglo XX, Segunda Guerra Mundial, una persona tan sumamente sumergida y metida en el ocultismo, como era él, y al mismo tiempo con ese carisma y con ese poder y esa autoridad, tanto militar, política, social y demás, ¿no? Y termino este versículo para apuntar lo que tú decías de que es un castigo justificado. Dice, y fueron engañadas todas las naciones y en ellas se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea que vemos que era un sistema que, claro, asesino, homicida, violento, y que es la propia maldad de este sistema y de los gobernantes y de las personas, de los hombres, y en última instancia del anticristo, los que hace que obviamente el juicio caiga, porque si Dios no hiciera eso, no sería bueno. Lo hemos dicho ya varias veces anteriormente. Si Dios no hiciera y no juzgara con rectitud, sería muy malo. Estaría permitiendo la maldad y él sería partícipe, cómplice al estar tolerándolo, ¿no? Entonces no puede ser. Claro que sí, muy bien. Por ir avanzando, ahora entramos ya en este capítulo 19, donde lo primero que se oye es esa voz de alabanza por la caída de la gran ramera de Babilonia y la victoria del Señor. Luego vemos como inmediatamente viene el protagonista de la historia. Aquí se aparece Cristo. Vemos también, claro, vamos andando como de puntilla porque hay mucho que hablar sobre ello, porque luego viene la celebración de las bodas del Cordero. Luego se libra una batalla más, Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito, aunque yo sé que de una manera rápida y muy concentrada? ¿Cuál es el final? ¿Quién sale vencedor? ¿Por qué tanta alabanza? Todo lo que estamos viendo en este capítulo, que además son varias figuras donde tendríamos mucho tiempo para hablar de cada una, claro. Pues fíjate, pero bueno, el 19, es que esto es como muy cronológico, el 17, 18, 19 y 20 como que ya es muy cronológico, pero el 17 y 18 pues se nos hablaba de la gran ramera, se nos hablaba de la gran Babilonia, ya se nos adelantaba al final del 18 ese juicio y ese lamento, pero es que en el 19, como yo comentaba antes, que antes estaba haciendo la referencia a los primeros versículos del 18, pero no, perdón, era a los primeros versículos del 19, se nos dice que, claro, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían aleluya, ¿no? Del hebreo halal y del nombre de Dios Yah o Yahvé o Jehová, alabado. Dios. Claro, alabado sea Dios y alabar a Dios. Aleluya, salvación, honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Entonces el 19 es cuando ya se hace ese despliegue. Plena salvación, la justicia se ha impuesto, Dios lo domina todo, ¿verdad? Ha finalizado ya la rebelión y se ha impuesto nuestro Dios como Señor. Pero luego te dice que han llegado las bodas del Cordero. ¿Qué nos puedes decir? Eso, perfecto. A eso iba Miguel, súper bien. Pero fíjate, en medio de todo este triunfo, y aparece, es un despliegue de la plena manifestación de Dios triunfante y victoriosa sobre estos enemigos, y luego aparece el otro despliegue pleno del amor de Dios. De ese Dios amoroso. En esas bodas, figurada en esas bodas. Claro, que ama
a su iglesia, que ama a su pueblo, y aparece obviamente las bodas, dice, porque han llegado las bodas del Cordero, a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. Como hemos cantado tantas veces, ¿verdad? Sí, y esa, como Pablo diría, es un misterio, esa unión mística definitiva, plena, completa, entre Cristo, el novio, el esposo, y la iglesia, esa novia o esa amada esposa, ¿no? Entonces, y ahí aparece, y es muy importante porque después vemos cómo vendrá ese reinado de Cristo, y ya la iglesia ya está por ahí. Discúlpame, o sea, entonces las bodas del Cordero, ¿dónde se celebran? Porque luego viene el retorno de un vencedor donde va a imponer, ¿verdad?, su justicia, su régimen, su dominio, va a expandir su victoria. ¿Cómo podríamos ver estos acontecimientos? Sí, la iglesia está en el cielo, y cuando digo iglesia me refiero a todos los santos del Antiguo Testamento. Ajá. Me refiero a toda la iglesia que ha sido fiel desde Pentecostés, como tú decías, hasta la fecha. Están todos los que han salido de la tribulación, que tristemente vemos que será una multitud los que mueran como mártires y entreguen sus vidas porque han guardado la palabra del testimonio, no han negado su fe, no se dejaron marcar por este sistema del anticristo para no pertenecer al reino de las tinieblas, no doblaron sus rodillas. Entonces, por eso dice, nos ha hecho justicia el Señor. Bueno, pues todas esas multitudes, ¿de acuerdo?, han sido ya llevadas, presentadas, están en el Señor. Las bodas se llevan a cabo en esa esfera celestial, y el Señor, después de esa unión, como decíamos, mística, eterna, permanente, que nos cuesta mucho entender o visualizar o profundizar, esa intimidad, ese amor, esa revelación, esa comunión, es algo extraordinario, ¿no?, que nos pone, yo creo, que los pelos de punta, y nos emociona, y nos hace llorar, y nos hace reír y danzar. Bueno, el Señor vendrá. Dice que vendrá con sus ejércitos. Y cuando dice que viene con sus ejércitos... Discúlpame, sí, antes, por decirte, dice que vendrá con sus ejércitos porque, o no sé si ahora ibas a hablar de eso, vemos que también se libra una batalla, también se libra una batalla. Entonces viene con sus ejércitos a librar esa batalla. Exactamente. Entonces, primero son las bodas del Cordero. Cristo ya ha unido a todos los suyos, repito, santos del Antiguo Testamento, a toda la iglesia, desde Pentecostés pues hasta la venida, aquellos que han salido de la tribulación, y ya Cristo viene juntamente, y dice que viene con sus ejércitos, literalmente. Versículo 14 de Apocalipsis 19 se nos dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora, normalmente los intérpretes o los comentaristas entienden que estos ejércitos están compuestos tanto, por un lado, de los seres angelicales, que vienen con sus ángeles, porque viene a pelear contra el anticristo y contra las naciones, justamente después de esta venida de Cristo con sus ejércitos. Es la batalla famosa del Armagedón, sí. Previo al milenio, antes de ese reinado milenial, que ahora hablaremos un poquito en la próxima sesión, pero previo a ese reinado de 1000 años está la batalla del Armagedón. Y la batalla del Armagedón previo es las bodas del Cordero, y que Cristo ya viene literalmente y pondrá su pie sobre ese monte, ¿no?, de los Olivos, al este de la ciudad de Jerusalén, y Cristo viene, y entendemos que esos ejércitos están compuestos, por un lado, de esos seres angelicales, y por otro lado, de la iglesia, ¿de acuerdo?, como parte de esas huestes celestiales a reinar con Cristo. Claro, porque luego veremos que la iglesia tendrá un papel determinante, que no solamente aparece en el libro de Apocalipsis, sino que hay muchísimas profecías, tanto del Antiguo, pero sobre todo en las propias palabras de Jesús y de los apóstoles, y del propio libro de Apocalipsis, donde se nos dice que la iglesia reinará con Cristo. Así que si Cristo viene a reinar y a derrotar a sus enemigos en la batalla del Armagedón, pues es normal que venga con su iglesia, y que la iglesia también, luego veremos, esté reinando juntamente. Claro, de la victoria del vencedor. Exactamente. Porque ahí sí vamos a ir continuando, y vemos que
después de la batalla de Armagedón, descrita, Ajá. como tú bien has dicho, ahí en Apocalipsis 19, la Biblia nos habla de un reinado milenial. Y ahí también nos metemos, como decía nuestro hermano Minio, en mucha enjundia, porque ahí entramos en el milenio, ¿eh? Y en el milenio tú sabes que hay tantas posturas, que si es literal, que es simbólico, ¿verdad? Y también podríamos hablar, bueno, ¿y cuál es la razón o el propósito de este reino? ¿Dónde se encuentra la iglesia en este tiempo? ¿Qué posturas hay? Entonces, podríamos, como el tema del milenio trae mucho, podríamos comenzar esta parte o quizás finalizar porque el tiempo se nos va echando encima y seguir en la siguiente sesión. Sobre el milenio, te pones a leer a distintos comentaristas serios. Sí, hay claro. distintas posturas, de una manera muy rápida, porque claro, el tiempo no lo tenemos y el contenido es grande. ¿Qué podríamos hablar? ¿Qué posturas más relevantes o más conocidas hay con respecto a esto? Muy bien. Recordemos, para seguir este hilo, Cristo viene y viene para reinar. Leíamos solamente por se nos habla de 1000 años, un milenio. Sí, ¿no? Se nos habla de 1000 años, ¿no? Y por dejarlo, unos versículos bíblicos anteriores, sobre todo porque viene a triunfar sobre esa batalla del Armagedón, solamente quiero animar a que puedan leer Apocalipsis 19 y ver cómo del Cristo mismo salía esa espada aguda, y estoy leyendo, para herir con ella las naciones, y Él las regirá, porque eso es importante, que tengamos estos versículos, Miguel, para entender la literalidad del milenio, ¿de acuerdo? Entonces, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor. Estoy leyendo Apocalipsis 19, 15 y 16. Y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y fíjate, sigue diciendo, dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes. Esto es justo la batalla de Armagedón y la derrota de todas las naciones, de todos los hombres, de toda la rebelión, tanto lo vamos a ver, de las personas como del diablo. Y fijaros, dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército, contra Cristo, sus ángeles y la iglesia. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y esto ahora lo entendamos muy bien. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, es decir, el anticristo y el falso profeta, al lago de fuego que arde con azufre. Y termino. Dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y entonces se nos dice que inmediatamente, recuerda, el anticristo, el falso profeta, arrojados al lago de fuego, todas las naciones han sido derrotadas, no todas han muerto, pero han muerto muchísimas personas en esa batalla. Y ahora nos aparece Apocalipsis 20, donde Cristo establece ese reino. Ahora, el reino milenial. Claro, y aquí, como tú bien decías, hay tres posturas. Está la postura postmilenial, está la postura amilenial y está la postura premilenial. La postura premilenial, que en lo personal adoptamos, o yo por lo menos me adhiero y defiendo y me identifico más con una postura más literal. La postura premilenial identifica este reinado de Cristo literal sobre la tierra juntamente con la iglesia. Luego lo veremos más adelante. Ahora no vamos a dar los detalles, probablemente en la sesión siguiente los daremos y lo dejamos ya como gancho para que la gente vuelva. Pero habla de las cosas irán a peor, irán muy mal, irán de mal en peor. Hemos visto que habrá este reino de las tinieblas del anticristo, habrá esa gran batalla y Cristo vendrá primero y después vendrá el milenio. Ahora, la postura postmilenial es todo lo contrario. La postura postmilenial entiende que el reino se va a establecer primero
y que una vez que el reino haya sido establecido a través de la Iglesia y haya justicia social, paz mundial, haya unidad, el Evangelio haya sido aceptado por todas las naciones, cuando todo vaya muy bien, entonces vendrá Cristo. Entonces ellos identifican el milenio como algo previo, por eso es post-milenial. La venida de Cristo, para ellos, esta postura es después del milenio. Después de, claro. Ajá. ¿Esto dónde surge? Surge relativamente o recientemente, ¿no? De manera relativa, hace poco tiempo, sobre todo siglo XVIII, siglo XIX, con la revolución industrial, con la época de las colonias, todos estos avances técnicos, tecnológicos, científicos también del Evangelio extendiéndose a los continentes, grandes misioneros, les hizo creer, fíjate, tomar una hermenéutica equivocada, interpretaron la Biblia a través de su experiencia y les hizo pensar que al final el reino se iba a establecer primero, literal, a través de la Iglesia y que luego Cristo vendría. Que, por cierto, esta teología, la teología de la liberación o la teología del reino, de la prosperidad, se nutre mucho de eso. Y la última, y si quieres hasta aquí lo podemos dejar, y la última es la amilenial. Y aquí cuidado, porque no es que esté, la postura milenial no es que niegue un reino, no niega el reino de Dios, lo que pasa es que lo niega de manera literal y dice que sí existe un reino, pero que es el reino de Dios el que cuando se establece en el corazón de aquellos que aceptan a Cristo y reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Son figuras. Ajá. Claro, y que ese reino de Dios está compuesto tanto de los santos aquí en la tierra como de aquellos que ya han partido con el Señor. Pero es un reino, sí, pero espiritual. No hay que tomarlo de manera literal. Los 1000 años no hay que tomarlos tampoco de manera literal. Simplemente es un reino, el reino de Dios, que ya se ha establecido en las personas que han creído o en los santos que están juntamente con Cristo reinando. Ahora, nosotros creemos, ¿de acuerdo? Por lo menos la postura que defendemos, obviamente, al final cada uno en conciencia delante del Señor pues adopta una postura dentro de todas las que hay. Sentimos que es un reino literal, que aparte lo repite en ese capítulo, lo repite varias veces. Sí, y vemos cómo se extiende a todo el mundo. Es mucho más que un reino. Para nosotros lo de la postura postmilenial es como invertirlo todo, y la postura milenial es que se queda simplemente como una figura, pero es que aquí vemos que no solamente es un reino en el corazón de las personas, sino es literal. Cristo ha venido a establecer su reino. De hecho, habrá cielos nuevos y tierra nueva, por lo tanto... Luego, ahí retomaríamos que no le podemos quitar la literalidad. Sí, Apocalipsis está lleno de figuras, de profecías, etcétera, etcétera, pero no le podemos quitar la literalidad y la realidad. Claro, porque si creemos que Cristo vendrá literalmente, si creemos que el reino del anticristo será literal, que la persecución será literal, que el cielo nuevo y la tierra nueva será también literal, ¿por qué cuando llegamos a Apocalipsis 20 no entendemos que el reino del milenio también es literal? Porque que no se nos olvide, Cristo vino la primera vez como cordero para dar de manera física y literal, para dar su vida en la cruz, una cruz también real y literal. Literal y real, y una sangre real la que derramó. En la segunda venida, Cristo también viene para reinar, y viene para reinar de manera literal sobre las naciones. O sea, Cristo dio su vida y vivió 33 años aproximadamente, y dio su vida de manera real, literal y material, física, y Cristo también vendrá no solo como cordero, sino como león, para demostrar que esa justicia, esos anhelos de paz, de bienestar en todos los aspectos de la naturaleza, de la moralidad, de la sociedad, solamente se pueden cumplir a través de Él. Entonces, como Cristo, de acuerdo, en Cristo y a través de su reinado, los anhelos del hombre se pueden cumplir, y entonces es la demostración de lo que era imposible para el hombre, solamente es posible para Dios. A Dios, y que se cumplirá. Decía que tenía en la figura de ese jinete blanco, ¿no? De ese que nos habla fiel y verdadero, o sea que lo que él ha hablado, lo que él ha prometido, eso será real. Fernando, creo que se nos ha ido ya el tiempo de esta sesión, pero esto nos va a dar pie para la siguiente, continuar a través del tema del milenio con
con los capítulos 20, 21, 22, donde ya ese triunfo se hace real, se hace patente, se hace visible, donde ya ha vencido, porque repetimos que estas sesiones, estas dos últimas sesiones, tendrá que ver con el triunfo del Cordero. Nuestro Dios sigue siendo victorioso, y por eso nosotros, los que creemos, somos más que victoriosos. Él lo ganó por nosotros. Pues Fernando, hasta el próximo día. Antes que nada, ¿sí? Salud. No. Gracias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos vemos prontito. Dios os bendiga, un abrazo para tu mujer, tus hijos y para nuestros hermanos en la Iglesia La Roca de Ciudad Real. Igualmente, no me canso de repetirlo. Fuerte el abrazo, Miguel, Marjorie, para toda la familia de la Iglesia Pentecostal en Vigo. Seguimos en contacto, nos vemos en la próxima sesión. Dios nos bendiga.